se une al espíritu deportivo. Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. Porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y bueno, y a esta hora hacemos contacto, fíjense, ya arrancamos el Destacado de Mundo UR Regiones, nuestro canal YouTube, porque esto es una temática súper importante que todos debiéramos analizar, y más cuando esta nueva ley de sistemas y servicios eléctricos está en etapa, luego de la aprobación de la primera discusión, en etapa de consulta. Nosotros vimos una publicación del coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, Osvaldo Felizola, quien destacó que la segunda discusión de la reforma parcial de la ley del sistema y servicio eléctrico se debe definir el esquema para el pago de las tarifas, un punto que también nosotros veníamos analizando la semana pasada. Sigan las redes sociales @ofelizola con doble Z, @ofelizola, para que también vean los detalles, pero es a quien ya tenemos en línea y quien pueden ver en pantalla, Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Entonces, háganos estas consideraciones. Yo voy a empezar por preguntar si estamos en etapa de consulta, o sea, fue aprobada en primera discusión y estamos en etapa de consulta. Sabemos ya de ese recorrido de la consulta que se ha dado, pudo descargar la ley, la ha podido, o la reforma de la ley, la ha podido revisar. ¿A quienes cree que deba consultarse? ¿Cómo está? Bienvenido. Será Alejandra, un placer a su audiencia y un saludo a la hermosa región de Puerto La Cruz y Barcelona, que les queremos con muchísimo cariño. Bueno, la primera pregunta, respecto a la primera pregunta, se sabe que el día de hoy, justamente la Asamblea Nacional está haciendo la consulta pública de la reforma. Se espera que el sitio sea el Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, es un evento, no vamos a decir cerrado, pero dentro del ministerio. Nosotros consideramos que en cierta medida, considerando que esta ley tiene unas reformas importantes a permitir la participación de empresas privadas, debió haberse, por ejemplo, consultado con las principales. Por ejemplo, una de esas es PDVSA, al fin y al cabo, que es una prestadora de servicios tanto de insumos para el sector termoeléctrico. Deberían ser invitadas, por ejemplo, las escuelas como el Colegio de Ingenieros. También debería ser invitado, y por qué no, las empresas privadas, Fede Cámara, Fede Industria, Consejo de Comercio y, Bueno, la y con propia industria. academia, usted como coordinador de la La propia academia academia tiene incluso. mucho que decir, claro. Exactamente, la academia puede participar por cada una de las universidades al fin y al cabo, así como también puede participar a través del Colegio de Ingenieros, que también es un cuerpo colegiado, Exacto. porque la idea es que esto es un cambio significativamente enorme de la ley de electricidad. Para darle un contexto, a diferencia de hidrocarburos, que siempre tenían modelo de participación privada a través de empresas mixtas, y con la ley antibloqueo se colocó la famosa CPP, o ¿cómo se llama? Contrato de participación productiva, contrato de servicio, básicamente, que fue incluido oficialmente dentro de la reforma de la ley de hidrocarburos. Aquí tenemos un modelo distinto, porque Corpolex siempre tuvo el monopolio desde la reforma del 2004 para permitir que solamente se encargara de las cuatro secciones tiene el monopolio completo de toda la cadena de producción, dígase generación, transmisión, distribución y comercialización. Ahora se está buscando justamente permitir la participación de privados, es decir, la ley propone el uso de empresas mixtas, como la industria, con la ley de hidrocarburos y la ley de minas, es decir, en este caso Corpoelec tendría el 51% de las acciones y el resto de la participación sería de ese socio B. Por ejemplo, sería interesante para el tema de la transmisión eléctrica, que por ser un monopolio natural, tú no puedes privatizar la red de transmisión. Pero, por ejemplo, la parte de generación sí puede ser privatizada. Dígase, por ejemplo, Termozulia, este, Tacoa, Planta Centro, en el occidente del país, un poquito lejos de ustedes. Pero igualito, por ejemplo, las centrales termoeléctricas que están cerca de, por ejemplo, de Ezequiel Zamudio y Alberto Lovera, Sí. que están en Estado Anzoátegui. PDVSA podría incluso ver la oportunidad de venderle gas que está aumentando la producción de los pozos a estas nuevas empresas de servicios para que Sí. puedan vender, Claro. generar electricidad con ese Sí, gas. vamos un poco a documentar y poner en contexto a la Ujú. audiencia de lo que significa el servicio eléctrico, y entonces tenemos la parte de la generación, que en nuestro país viene desde lo que tiene que ver con la parte hidroeléctrica, que es como la de mayor porcentaje, y también tenemos la parte que es impulsada por las termoeléctricas, que pueden ser a gasoil o a gas, ¿cierto? Exactamente, incluso hasta Ujú. con búnker. ¿Qué es lo Ajá, que pasa aquí en Venezuela? El 75% de nuestra matriz eléctrica viene de hidroeléctrica, exacto, específicamente de Guri. exacto. Pero Que es el sistema eso es eléctrico nacional.
Exactamente. El problema es que eso es porque toda la CBG está fuera de línea, es decir, no está conectada Sidor, ni Carbonorca, ni ¿cómo se llama? Ni Sidor Alcázar, ni Carbonorca. Ninguna de Ujú, ellas está conectada. O sea, esos casi 7 gigavatios de potencia no se están consumiendo ujú. por parte de esta industria. Por eso es que nuestra Si matriz eso eléctrica, arranca es un problema, ¿no? Pero PDVSA sí exactamente, está conectada, ¿no? PDVSA está conectada, pero PDVSA lo hace a través de la venta de gas o a través de la venta básicamente de diésel o de Ujú, combustible búnker, que llega a ser un ujú. gasoil bastante pobre, que es el que utilizan las termoeléctricas como Planta Centro y Termozulia, pues lamentablemente, y Tacoa. Pues lamentablemente Planta Centro no está en su capacidad para poder Que esas producir. son termoeléctricas que suplen y completan ese porcentaje de la necesidad de la demanda eléctrica, ¿no? Exactamente, para darles una idea, Venezuela tiene una capacidad instalada de unos 36 gigavatios de potencia, Ujú. los cuales casi son 50 y 50 entre hidráulicas y el parque térmico. E Exacto. incluso Venezuela no tiene un parque de energías renovables alternativas, dígase solar, Ujú. eólica y ¿cómo se llama? Mareomotriz, porque sencillamente el servicio, las tarifas eran tan bajas en el precio que no era rentable invertir en estas Exacto. industrias. Una de Ujú. las cosas que vemos con esta nueva ley de electricidad es que esperamos, y esta es una de las invitaciones que hacemos a la Asamblea Nacional, justamente a reconsiderar las Ujú. tarifas eléctricas para Ok. poder hacer viables el negocio, para que puedan entrar nuevos Sí. actores. Por ejemplo, para darles una idea, ustedes no, ustedes, si ustedes montan paneles solares en su casa, en su centro comercial, en su edificio o en su finca, ustedes no pueden vender esa electricidad a la red eléctrica Ujú. porque no hay un Ok. modelo de figura. Es una de las Ujú. cosas, esta ley no lo incluye tampoco, pero una de las cosas que queremos invitar a la Asamblea Nacional, Importante. ya que el día de hoy se está discutiendo eso en la Asamblea, permitir eso, es decir, que se pueda Sí. vender electricidad a la red. Imagínense en la hora pico, que son las horas del día, Sí. poder vender electricidad de una casa En, o de una en finca. Europa lo hacen y bajan los impuestos de alguna manera. Pero fíjese, seguimos entonces planteando cuál es el contexto, ¿no? Entonces tenemos esa generación que es donde se produce la energía. Luego está la transmisión, que es desde la generación hasta la red de distribución, y la distribución es la que te lleva a la casa. Entonces eso en la ley no está establecido de un sector de alguna manera previsto para un sector de inversión, o sí o Sí, no. si está la ley lo permite, Sí, sí que se pueda perfectamente privatizar pueden o meter, por ejemplo, este invertir poder. en cualquiera de las tres. Exactamente, incluso está en la parte de comercialización, porque podemos También tener la empresas comercialización. que pues, se dedica exclusiva y únicamente, por ejemplo, cobrar electricidad a Ujú. través de modelos de negocio alternativos, como por ejemplo emisión de bonos y cosas de ese tipo de parte de electricidad. Pareciera ser que está dentro de la ley, claro, no da muchos detalles porque es algo muy normal. La ley se Ah, diseña para que dé espacio a muchos modelos de negocio y es en el reglamento que al final se claro, definirán los detalles. Para darles sí. una idea, una vez que se apruebe esta ley, que para el velocidad con que se está discutiendo, pareciera ser que es como la de hidrocarburos. Así que Ujú. casi que terminando el mes de junio tendríamos una nueva ley de electricidad. Estaríamos recibiendo probablemente unos 180 días de vacaciones leyes, es decir, Sí. 180 días para que el ministerio pueda entregar ese reglamento y, bueno, y en este caso las nuevas tarifas para poder vender electricidad. Nuestra invitación es que aprovechando la oportunidad para los oyentes, si nos escuchan la gente de la Asamblea Nacional, la invitación es a empezar a pensar en un mercado eléctrico, como es en Europa, como es en Estados Unidos, como es en todos los países con las mismas necesidades que tiene Venezuela. Eso no es algo porque seamos venezolanos, no nos sirve. El mercado eléctrico básicamente lo que busca es que los generadores, es decir, los consumidores paguen un precio variable en función de su nivel de demanda. Si necesito más electricidad, pago más, si necesito menos, pago menos. Entonces, por Ujú. ejemplo, pueden pasar cosas como que a una hora específica salga rentable una fuente de energía sobre otra. Por ejemplo, termoeléctricas en las horas picos de la producción, dígase alrededor del mediodía y alrededor de las 6 de la tarde. Mientras que en otros momentos la hidroeléctrica perfectamente es la líder y reina, como por ejemplo en las noches, porque no hay más, no hay, podemos ahorrar Claro. electricidad y no habría energía solar. Claro, pero hay dudas y comentarios y discusiones que vemos también a través de las redes sociales. Hemos visto también algunos otros comentaristas y analistas sobre el tema, sobre de cómo va a ser la selección, la licitación y la participación de estos inversionistas, como para que se hagan, o sea, licitaciones transparentes y con la capacidad técnica necesaria. Siempre se dice que hace falta la participación de los profesionales para decidir si es necesario un tipo de equipos u otros, porque entonces ya lo conversábamos en entrevista pasada de la General Electric, de la Siemens, si participaban o no, pero hacen falta ese tipo de equipos o pudieran participar otras empresas. Eso por una parte. Y por otra, la gente dice, bueno, nos van a con la aprobación de esta ley nos van a subir las tarifas y entonces tenemos posibilidad
capacidad de pago de los niveles que se pretende? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Voy a responder en orden inverso a con que me hicieron las Ok. preguntas. Con respecto a si podremos pagarlo, ustedes me dicen, ahorita pagamos prácticamente un chiste de electricidad, pero pasamos Ujú, 4, 5, 6 y en algunas regiones del país hasta 14 horas sin electricidad. ¿De sí. qué vale tener una energía gratis que no tengo? Si estamos pagando por un servicio que no tenemos. Aquí es donde viene la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer? Si se empiezan a mejorar las tarifas y empieza a hacerse rentable el negocio, es verdad que va a costar más electricidad, pero la vamos a tener. Entonces la pregunta es, y aquí es donde viene que cada ser humano va a tener unas necesidades distintas. Entonces, es lo bueno del mercado. El mercado siempre al final corrige en la dirección correcta. Puede ser que yo sea uno, por ejemplo, la región Zuliana o la región de Puerto La Cruz, que necesita más aire acondicionado en las mañanas Sí. y en las tardes por el tema térmico. Entonces, por ejemplo, la región andina no. Entonces, Ujú, evidentemente se va a compensar un poco, mientras que al revés pasa en la noche. ¿No? ok. La noche podemos apreciar para poner los aire acondicionados con menos potencia, mientras que la región andina tiene que buscar calefacción a cualquier precio. Esa es la realidad. Y con respecto a la segunda pregunta, con respecto a esta participación de estas compañías, recordemos que Siemens, General Electric y Mitsubishi, que nos acompañaron hace unos meses, ellos son proveedores de servicio. Ellos no Ujú, son proveedores de servicio, sino de equipos. Y estas nuevas compañías tendrían que comprarle equipos a ellos. exacto. Una opción de financiamiento es los fondos de inversiones que tiene PDVSA Ujú, en la Casa Blanca, recordemos, con la licencia 46 que le permite a PDVSA utilizar esos recursos, primero para aumentar producción petrolera y la otra es para aumentar, es decir, mejorar el sistema eléctrico para que ella pueda usar esa electricidad. Recordemos que para tú poder producir petróleo necesitas electricidad. La pregunta que se hace todo el mundo, entonces los apagones son por culpa de PDVSA está aumentando producción. Al revés, PDVSA también sufre como nosotros los apagones. ujú, Y irónicamente, a medida que vaya aumentando la producción petrolera, va a ir aumentando la producción de gas, que es el que se utilizará para generar electricidad. Entonces, aquí es donde viene qué modelos de negocio contempla la ley y qué alternativas hay. Con respecto a uno de los problemas importantes con respecto a distribución, que es la gran pregunta que nos podemos hacer nosotros, bueno, ¿y cómo sé yo que me va a llegar la electricidad si se privatiza o parcialmente se privatiza? Recordemos cómo era el modelo hace tan solo unos 20 años atrás, cuando estaba la electricidad de Caracas, cuando estaba el ELVAL, en el bar y ¿cómo se llama? En el BEN, es decir, la electricidad de Caracas, la electricidad de Valencia, la ujú. electricidad de Barquisimeto, y la electricidad en, ¿cómo se llama? En Estado Privada. Zulia, Ujú, que eran, algunas eran privadas, otras eran mm, públicas, pero estaban lo suficientemente descentralizadas como para que quien respondiera por su negocio. Y al fin y al cabo, al ser rentable el negocio, esas compañías hacían negocios y mm, hacían inversiones que se necesitan, porque sin inversiones no podemos recuperar el parque eléctrico venezolano. Y simplemente para sí. ponérselos en contexto, tenemos una capacidad instalada de 34 gigavatios y solamente estamos produciendo 12. Mm. Y el Bueno, consumo nacional llega a casi 16. ya, entonces sí, ahí hay una holgura y si nos organizamos y nos planificamos, pues se puede lograr esta mejoría. Ahora, yo le preguntaba también hace como 2 semanas y en una entrevista al ingeniero José María de Viana, por Ujú. dónde empezar, porque bueno, un ingeniero me imagino que usted lo habrá escuchado, yo lo llamo como que integral, ha estado en diferentes sectores públicos, de la administración pública desde el punto de vista profesional. Y yo le digo, bueno, ¿por dónde debemos empezar? ¿Por la generación, por la distribución, por la transmisión? Y me contestó, ya va, por la reinstitucionalización, ¿no? Y hablaba de este modelo mixto Mm. y absolutamente necesario. Ahora, este planteamiento de la ley recoge las necesidades para una implementación de un modelo mixto rentable y que dé posibilidades de recuperación. ¿Por dónde empezar? Le pregunto también a usted. Claro, bueno, con mi profesor José María de Viana, más bien estoy totalmente de acuerdo con él porque el tema es institucional. Sí. Corpoelec no es más, y me van a disculpar la expresión, un CADAFE 2.0. CADAFE era una institución del sector eléctrico venezolano que era la Ujú, pilar del gobierno, lamentablemente por su contexto de una empresa nacional, entendemos que era el siglo pasado, tenía muchísimos temas burocráticos y Corpoelec como que tomó lo peor de esta organización y se hizo todavía más burocrática, sí. mucho más lenta en la toma de decisiones. Uno de los temas que necesita, y creemos que este proceso de privatización relativamente organizado, bueno, depende también cuál es la planificación que haga el ministerio, del proceso de privatización, depende mucho más del instrumento que de la misma ley, llegará poco a poco a la instrumentalización de ese proceso para hacerlo más rápido, porque vamos a ser sinceros, hasta la misma Corpolex sabe que no puede Sí, sí. con este tema de esta crisis. Y siguiendo como la secuencia después de institucionalización, vendría después generación.
que es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos actualmente en Venezuela, más un enfoque de generación cercana, dígase por ejemplo todos los que están relativamente cerca de las redes eléctricas de las grandes ciudades de Venezuela y donde están los campos petroleros. ¿Por qué motivo? Porque al aumentar la producción petrolera se puede generar más gas, como les decía, Sí. y las ciudades pueden tener su fuente de electricidad y no depender de la red de transmisión que tiene unos daños importantes. Recordemos el apagón nacional del 2019, en parte el problema comenzó en la red de transmisión, que esa es como la segunda que se tiene que invertir. Y por último, la que es más difícil, que es la red de distribución, porque primero tenemos que mejorar y recomponer los equipos que están dañados, dígase transformadores, eso es algo que pueden hacer las alcaldías, gobernaciones, las empresas locales. Y la parte más complicada, y aquí hay que ser sinceros con todos ustedes, casi un tercio de la electricidad en Venezuela vamos a decirlo, se roba. Literalmente no se factura, está conectada por cosas, y eso es algo que es un problema de distribución. Son las alcaldías las que tienen que literalmente venir y cortar los cables para que, mira, no me sirve que me estés robando la electricidad, porque al fin y al cabo lo que termina es causándome más daño. Claro, y eso va a entrar en polémica el tema de los inversionistas, que con toda esta electricidad que no se cobra es realmente un problema. Mire, vamos a hacer un compromiso de conversar luego que veamos la aprobación de la ley en definitivo y hacemos entonces una evaluación completa. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, @ofelizola, para que lo sigan en las redes sociales. Se escribe con doble Z. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa para hablar de publicidad. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio. Y ahora somos más. Conectados contigo. En Unión Radio somos la referencia de la radio en Venezuela. Les confieso que me encanta comer, pero soy exigente. Busco lo sabroso, diferente y el mejor servicio. El dato comprobado en comida asiática es Asia Wok. ¿Quieres chino? Asia Wok. ¿Japonés? Asia Wok. Vive tu experiencia en las nuevas mesas de Hot Pot de comida mongolesa. Asia Wok, los mejores chefs en comida asiática. Además, Asia Wok cuenta con los salones VIP más espectaculares para tu evento. @Asia Wok Lechería. Sabores de Asia en cada bocado. La salud de mi familia es prioritaria. Por eso yo decido por la atención dedicada que solo ofrece Farmacia Divino Niño Jesús. Allí hay más que medicamentos y material quirúrgico. Tienen la asesoría profesional que mereces. En Farmacia Divino Niño Jesús lo tienen todo para ti. Y lo mejor, te puedes llevar el tratamiento completo porque tienen cachea. ¿Dónde? Centro Comercial Judivana, Puerto La Cruz, 0424-810-2742. Farmacia Divino Niño Jesús, donde la prioridad eres tú. Lograr una imagen hacia el éxito es todo un arte. Te da seguridad, profesionalismo, te asegura el triunfo. Para esto solo confía en el mejor. Carlos Vera Estilistas, la mejor asesoría en cabello, visajismo, piel, manicure, maquillajes y más. Una imagen triunfadora, un nivel que solo puedes alcanzar con Carlos Vera Estilistas. Experiencia acumulada y evolucionada. Centro Comercial Coconut Center Lechería. @Carlos Vera Estilista, donde personalizar la naturalidad es todo un arte. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio.